Estimados alumnos de la Maestría Virtual Planificación Estratégica del Desarrollo, soy la magistra Isabel Hurtado Galván, la docente del curso Construcción de Indicadores de Impacto, quiero introducir ahora el tema de la tercera unidad lectiva del curso, que tiene que ver con la construcción de indicadores de la gestión por resultados. Cómo construir estas señales de cambio, ¿no? Estas señales de alerta, que son los indicadores en los programas de gestión de resultados, programas de gestión del presupuesto por resultados, ¿sí? Entonces, esta es una de las reformas más importantes de los ministerios de Economía y Finanzas en todos los países de América Latina en los últimos tiempos. Y vamos a echar una mirada a esta metodología. Entonces, presentamos los objetivos de la unidad, que tiene que ver primero con contar con una aproximación conceptual en torno a las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza, porque eso nos va a ayudar a medir los indicadores que están detrás de estos 5 grandes programas de lucha contra la pobreza que se dieron en el último gobierno. Después tenemos un objetivo de diferenciar los tipos de indicadores requeridos en el diseño de programas basados en la gestión por resultados. Y por último, identificar y caracterizar procesos que contribuyen a generar o mantener los niveles de pobreza. Ahora bien, los contenidos de la unidad se presentan a continuación. El primero es la pobreza como fenómeno multidimensional, ¿no? Un poco ver la pobreza desde distintos aspectos y dimensiones multidisciplinarias, como se ve en los últimos tiempos. Después el concepto de seguridad alimentaria como una aproximación al tema de la pobreza, que nos va a abrir en términos de lecciones aprendidas a lo largo de muchas intervenciones públicas en tema del desarrollo rural, ¿no? Después vamos a tener una reflexión sobre cómo se operativizan estos programas de pobreza a través de los programas por resultados, ¿no? Como según se ha venido haciendo en los programas estratégicos llamados así en el gobierno anterior. Y después la identificación de los proyectos como cadenas de resultados, ¿no? Digamos, cómo reflejar la metodología de marco lógico en términos de una cadena de resultados, ¿no? Y por último, unas técnicas de selección de los indicadores, ¿no? En base a justamente, como ejemplo, varios programas por resultados que vamos a seleccionar. Esa es toda la unidad. Entonces, de manera introductoria, quisiera tratar algunos puntos que tienen que ver con el tema de la pobreza, ¿no? ¿Qué es la pobreza y cómo vencerla? Bueno, solo recordar algo que hemos discutido ya en las clases anteriores, que la pobreza siempre se ha considerado como una carencia de activos, ¿no? De una serie de activos, activos productivos, activos de servicios en la vivienda. Entonces, esto siempre se materializaba en programas de intervención que conducían a incrementar la oferta productiva, incrementar la oferta de servicios, incrementar la oferta de servicios básicos en la vivienda. Pero entonces hay un hito en los programas grandes de intervenciones de desarrollo que se da cuando el Banco Mundial comienza a hacer una investigación de gran alcance a lo largo de todo el globo terrestre, y en diversos países se levantaron muchas encuestas a los mismos pobres, ¿no? La población pobre, para que nos cuenten cómo ellos veían su situación de pobreza. Y en el
año 98 se publican esta serie de trabajos que se llama La voz de los pobres, y es la primera vez que en realidad se comienza a analizar el tema de la pobreza desde la visión de las mismas poblaciones que lo están padeciendo. Entonces ellos por primera vez pueden decir que ellos no tienen voz, no tienen acceso a la administración de justicia, no tienen una serie de acceso a servicios, ni son tomados en cuenta ni en ningún programa social muchas veces, son totalmente excluidos. Entonces se comienza a hablar el tema de la exclusión, el tema que se ve desde una serie de disciplinas y dimensiones de la pobreza en las que nunca se habían tomado en cuenta anteriormente. Entonces, por eso, no solo el Banco Mundial, sino bueno, una serie de organizaciones internacionales comienzan a trabajar intervenciones que tengan que ver con este tipo multidisciplinario, multidimensional de enfoque. Entonces comienzan a trabajar el tema de la interculturalidad, tema de programas de justicia que favorezcan la inclusión de poblaciones vulnerables, ¿no? Comienzan a trabajar el tema de la vulnerabilidad, se comienza a trabajar también el tema de la discapacidad o de las personas que no cuentan con alguna capacidad. En fin, el tema se vuelve, recibe un tratamiento multidimensional y se acoge a un cambio de paradigma, ¿no? En el tema de intervenciones públicas, ¿no? Y se comienza a hablar del desarrollo de capacidades. En realidad no se comienza a hablar a partir del 98, pero digamos que el final de esa década ya como que se llega a un consenso con esta buena base de información, de lecciones aprendidas en base a tantas intervenciones anteriores, y entonces se logra llegar a un consenso, bueno, que es lo que da pie después a los objetivos del milenio, ¿no? Que ya venían desarrollándose en debates en esa época, ¿no? Ahora quiero traer el tema de la seguridad alimentaria porque este concepto también es un tema que ha ido cambiando en las últimas décadas y es importante tenerlo en cuenta porque esto nos va a servir para después comenzar a trabajar los indicadores de estos programas estratégicos de desarrollo. Entonces, el concepto de seguridad alimentaria, concepto surge en la época de la posguerra, ¿no? Estamos en este momento en 1945, acaban de ser las dos guerras, las dos bombas nucleares, y bueno, comienza un proceso de reconstrucción de varios países europeos y varios países, algunos países asiáticos también que intervinieron, en particular Japón, ¿no? Y comienzan a desarrollar este concepto de seguridad alimentaria, porque habían pasado estas poblaciones momentos críticos de hambre, hambrunas, habían pasado muchas enfermedades, estaban en un momento en que comenzaban a proliferar algunos problemas de tuberculosis, porque las condiciones de sanidad eran críticas, entonces era como que había que reconstruir bastante, había que reconstruir sistemas de abastecimiento, sistemas de producción, pero se dieron cuenta que un país no debía pasar un aspecto tan crítico como como es la hambruna. Los países debían ser por lo menos fuertes en la producción de un único cultivo por país. Entonces varios países comenzaron a especializarse en algún cultivo. Japón, por ejemplo, y los países asiáticos comienzan a producir el arroz en gran escala,
en los países europeos el trigo, ¿no? Y era como el abastecimiento de manera cada vez más óptima de ese producto como garantía de que podían atravesar cualquier problema de guerra, de desabastecimiento, pero tendrían cómo alimentar a la población en estos momentos de guerra, ¿no? Entonces ahí surge el problema de la seguridad alimentaria, ¿no? Que se convirtió en un paradigma de garantía de que la población podía seguir viviendo en estos problemas de conflictos, en estos problemas de desastre, ¿no? Y entonces se comienza a trabajar el aumento de la oferta de producción. Hay una preocupación particular por la disponibilidad de alimentos. Entonces en ese momento, que son los 60, los años 70, comienzan a llegar estos programas de la FAO, que en el Perú se materializó en comenzar a producir la papa, por ejemplo. Entonces, en varias zonas, y también hay varios proyectos de la cooperación holandesa, que comienzan a drenar aguas o territorios que tenían componente bastante húmedo para que pudiera aumentar la productividad de la papa. Y eso ocurre en varias regiones del país y se comienza a ver este aumento de la oferta de producción, y se comienza a diseñar programas de desarrollo que debían tener este aumento de la producción, aumento de productividad, como imaginando que el siguiente camino sería contribuir a la pobreza. Pero las lecciones de la evaluación daban como problemas, ¿no? Que no llegaba el aumento, la reducción de la pobreza por ningún lado. Entonces había que enfrentar otros problemas, un problema de mercado de repente. Entonces estamos en los años 80 y se dan cuenta los diseñadores de proyectos que había que incorporar un elemento de acceso a los alimentos. Y es ahí también que el economista, el premio Nobel Amartya Sen, hizo una investigación en India sobre los países que habían tenido hambruna en los años 70. En Addis Abeba, ¿cómo se llaman? Estos países que tuvieron unas hambrunas bastante fuertes, y eso había coincidido con que habían habido sobreproducción de los productos alimenticios. Sin embargo, la población no había tenido acceso a esos alimentos. Entonces, Amartya Sen demuestra que la preocupación por mayor disponibilidad de los alimentos no es suficiente, porque la gente no tiene cómo comprarlos, ¿no? La disponibilidad es insuficiente porque la gente no puede acceder a ellos. Y se comienza a trabajar el componente de acceso a los alimentos, el desarrollo de capacidades. Entonces se agrega como al concepto de seguridad alimentaria y a los programas de seguridad alimentaria, se agrega el concepto de desarrollo de capacidades, de microempresa, por ejemplo, o de crédito, o de algunos acceso a servicios financieros, y entonces se comienza a trabajar todo lo que es otras acciones o actividades que conducen a un incremento de los ingresos de las familias. Entonces, una pequeña empresa, por ejemplo, o un pequeño negocio, agronegocio, por ejemplo. Entonces, el componente de acceso se agrega. Por último, el tercer elemento, que es más reciente, es el elemento nutritivo, porque si bien había acceso a los alimentos, también se pudo comprobar que eso no reducía la desnutrición de los niños. Reducir la desnutrición de los niños es romper la cadena intergeneracional de la pobreza. Porque también en el tema de la pobreza
se llegó a ver que se dan cadenas intergeneracionales de la pobreza que permiten que la pobreza sea un fenómeno que pervive a lo largo del tiempo, ¿no? Y a medida que se hacían cada vez encuestas de la pobreza, se determinó bastantes secuencias de cómo las poblaciones podían pasar de estar por debajo de la pobreza, subir por encima de la pobreza y después volver a bajar por debajo de la pobreza, ¿no? Entonces, esos estudios se han levantado en el Perú en la década de los 90. No se levantaba anualmente, en esa época no se levantaba anualmente un estudio de la pobreza, pero se hacía cada 4 años, me parece. Y entonces se determinaron bastantes elementos para hacer un componente más a este concepto de la seguridad alimentaria que tiene que ver con la nutrición. Y bueno, ahí se vio que era imprescindible focalizar esfuerzos para desarrollar un concepto de mejor nutrición para los niños que acaban de nacer, o sea, entre los 0 y los 3 años, los niños desarrollan más o menos el 90% del cerebro humano, ¿no? Después, aunque uno les dé más alimentación o les dé la alimentación correcta, ya no importa, porque ya se ha desarrollado la mayor parte de sus cerebros, de sus elementos cognitivos. Entonces, es preferible actuar en los 3 primeros años. Algunos programas actúan en los 5 primeros años, pero los 3 primeros años son fundamentales en los niños y es preciso impartir prácticas de nutrición, prácticas de higiene, prácticas culturales que hay que cambiar, en fin, hay una serie de elementos ahí, paquetes que vienen para fines de mejorar la nutrición de los niños que acaban de nacer. Entonces, esos 3 elementos, acceso, disponibilidad y nutrición, aprovechamiento de los alimentos, son los que componen el tema de la seguridad alimentaria. Esto lo he comentado un poco para tenerlo en la reflexión al momento que vamos a trabajar los indicadores en los programas por resultados. Bueno, también hay un componente de sostenibilidad que se puede agregar a estos 3 componentes de la seguridad alimentaria. Ahora vamos a ver los indicadores y la gestión pública. Entonces, la gestión por resultados responde a qué. Es un nuevo concepto, es una nueva metodología y también es un nuevo reto, no solamente para el Ministerio de Economía y Finanzas, sino para las unidades ejecutoras de presupuesto en todo el país y en particular en aquellos territorios que tienen un problema de vulnerabilidad de la población bastante fuerte. Entonces, la gestión por resultados responde a la necesidad de mejorar el proceso de asignación de recursos entre las diferentes opciones. Ahí estamos hablando de efectividad, ¿sí? Tenemos un problema de asignación de recursos y hay que elegir las opciones mejores. Para mejorar la eficiencia, tenemos que obtener un mayor producto con los recursos disponibles, ¿sí? Y eso es lo que se quiere lograr con la gestión por resultados. Además, es una metodología que sirve para mejorar la transparencia y el proceso de rendición de cuentas, ¿sí? Que es una característica básica de cualquier régimen democrático. Por último, la demanda de ciudadanía por servicios efectivos requiere que el Estado se legitime en base a un mejor desempeño público. Y esto es lo que se quiere lograr a través de estos programas por resultados. Los presupuestos por resultados finalmente se pueden decir que un
proceso de planificación sin un presupuesto simplemente corresponde a una lista de buenos deseos. Y un plan sin indicadores de desempeño, sea de resultados o de gestión, es un barco sin timón. Bueno, entonces con estos conceptos los dejo para que tengan ánimo de comenzar a leer los documentos del Ministerio de Economía y Finanzas, los documentos de conceptos, de explicación de la metodología del presupuesto por resultados, y nos vemos entonces en el fin de semana para trabajar el tema con mayor detenimiento. Muchas gracias. Estimados alumnos de la Maestría Virtual Planificación Estratégica del Desarrollo, soy la magistra Isabel Hurtado Galván, la docente del curso Construcción de Indicadores de Impacto, quiero introducir ahora el tema de la tercera unidad lectiva del curso, que tiene que ver con la construcción de indicadores de la gestión por resultados, como con indicadores requeridos en el diseño de programas basados en la gestión por resultados, y por último, identificar y caracterizar procesos que contribuyen a generar o mantener los niveles de pobreza. Ahora bien, los contenidos de la unidad se presentan a continuación. El primero es la pobreza como fenómeno multidimensional, ¿no? Un poco ver la pobreza desde distintos aspectos, dada a esta metodología. Entonces, presentamos los objetivos de la unidad, que tiene que ver primero con contar con una aproximación conceptual en torno a las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza, porque eso nos va a ayudar a medir los indicadores que están detrás de estos 5 grandes programas de lucha contra la pobreza que se dieron en el último gobierno. Después tenemos un objetivo de diferenciar los tipos y dimensiones multidisciplinarias, como se ve en los últimos tiempos. Después el concepto de seguridad alimentaria como una aproximación al tema de la pobreza, que nos va a abrir en términos de lecciones aprendidas a lo largo de muchas intervenciones públicas en tema del desarrollo rural, ¿no? Después vamos a tener una reflexión sobre cómo se operativizan estos programas de pobreza, construir estas señales de cambio, ¿no? Estas señales de alerta, que son los indicadores en los programas de gestión de resultados, programas de gestión del presupuesto por resultados, ¿sí? Entonces, esta es una de las reformas más importantes de los ministerios de Economía y Finanzas en todos los países de América Latina en los últimos tiempos. Y vamos a echar una mirada